Bien, en esta ocasión lo que vamos a hacer es generar en este caso una lámina de presentación para un producto como el que vemos aquí, ¿sí? Y partiremos de algo que ya habíamos revisado anteriormente, que era una forma de generar en este caso retículas. Para esto yo he generado una capa que le voy a poner de nombre retícula para que no se me mezcle con el resto, ¿sí? Y una vez que genere esta capa, entendería que voy a trabajar sobre esta, ¿sí? Todos los elementos que voy a diseñar. Así que he descargado por ahora una imagen que me permitirá posteriormente ir haciendo las ubicaciones y explicando algunas cuestiones para el diseño de la misma, y que en función de la malla y en función del producto, en función de la retícula que he creado, me permitirá generar un diseño mucho más ordenado y que cumpla con las expectativas de presentación de un cliente. Para empezar, he diseñado esta retícula, como ustedes pueden ver, con un margen de 1 centímetro en cada lado, y adicionalmente a esto he generado 6 módulos de forma horizontal y 4 módulos de forma vertical, utilizando el rectángulo como figura base, y posteriormente generar estas líneas que tienen una separación, ¿sí?, de 1 centímetro entre recuadro y recuadro, y que me permite tener una especie de medianilo, calcular en dónde los textos no deberán intervenir como una especie de margen, que me permitirá posteriormente ubicar la información necesaria para cada una de las vistas. Así que este prácticamente viene a ser el esqueleto de mi maquetación, y posteriormente voy a generar este tipo de elementos o recortarlos de alguna forma para ubicarlos dentro de la misma lámina, procurando tener el mismo estilo. Comencemos. Lo primero que voy a hacer es extraer estos elementos que están dentro de este model sheet que he ubicado en este lado derecho, con el cual ustedes también podrán trabajar. Y lo que voy a hacer ahora es extraer este tipo de elementos para tenerlos de forma separada, ¿sí? Elementos que pueden ser dibujados a mano, hechos como un sketch, representaciones a mano, o también pueden ser intervenidos a través de software, por ejemplo Photoshop, y lograr algún tipo de acabado como esto. Esto tal vez lo veremos más adelante. Sin embargo, voy a utilizar algo como recurso que ya existe y a partir del cual yo voy a valerme para diseñar el resto de la lámina, entendiendo que este es el punto de partida y fuente de inspiración para todo aquello que acompañará la composición que yo voy a generar. Así que esto es lo que vamos a generar, y para esto, por ejemplo, voy a empezar recortando este objeto que está en la vista de acá. Voy a aprovechar un poco de tiempo, ya estaba recortado, ¿sí? Y voy a recortar, por ejemplo, vamos a recortar esta vista lateral de acá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Una de las herramientas que nosotros ya habíamos revisado, por ejemplo, es el manejo de la herramienta pluma. Y lo que vamos a hacer ahora es generar una máscara. Esta máscara nos permitirá no borrar el resto de elementos, conservar la misma imagen, pero simplemente tener separado el objeto que nosotros necesitamos. Así que bueno, voy a seleccionar este objeto de aquí, voy a presionar Control C, Control V, y voy a dejar aquí un respaldo, ¿ok? Voy a dejar este respaldo acá, cerca, ¿sí? Es decir, este me va a servir como una especie de... Bueno, me va a servir como suplemento o implemento, mejor dicho, para después cortar el resto de vistas que yo necesite. Así que, bueno, yo podría elegir aquí algunas, voy a elegir solamente esta de acá, y voy a empezar con esto. Con la tecla P selecciono la herramienta pluma, y lo primero que voy a hacer es darle a esta un color diferente que me permita, en este caso, fijarme por donde estoy redibujando. Así que voy a seleccionar con la tecla P y me voy a ubicar desde alguno de los ángulos de este objeto. Fíjense que acá, por ejemplo, no realizo la línea curva, simplemente la dejo como tirada hasta el lado de acá, hasta generar un ángulo, puesto que después puedo utilizar la herramienta de redondear bordes, que me permitiría en este caso obtenerla de forma más clara. Entonces solo en algunas partes, por ejemplo, puedo tirar líneas un tanto curvas, como en esta parte de acá, ¿sí? Pero si hay otras donde yo puedo utilizar la herramienta de mejor manera, pues la voy a utilizar. Entonces fíjense, voy trazando las líneas para acá. De alguna forma voy a siluetear este elemento, ¿sí?, que ya existe, es decir, que fue preconcebido desde el diseño. ¿Qué es importante acá? Irse fijando, por ejemplo, dónde pueden coincidir los ángulos. Eso les ayudará a que después, del momento de redondear, esto no sea tan complicado, ¿sí? Vamos a fijarnos por aquí. Y la idea
es ir contorneando cada uno de los bordes hasta obtener prácticamente un redibujo de el perímetro, ¿no?, de este objeto. Vamos a hacerlo así, de esta manera. Obviamente ustedes tendrán que hacerlo muy a detalle. Vamos a hacerlo rápidamente. Voy acercándome un poco cuando en algunas partes se puede volver un tanto difícil, ¿sí? Y estamos cerca de terminar. Vamos a verlo así. Yo sé que hay algunas formas, por ejemplo, digamos que más prácticas, podría ser realizarlo también con Photoshop, recortar las imágenes. Pero ahora vamos a utilizar solamente este software de ilustrador y partir de imágenes o sketch que estén generados previamente. Entonces, una vez que termino de generar los contornos, hay lugares donde, por ejemplo, debería haber una línea curva. Aquí, por ejemplo, voy a desplazar un poquito la línea para que coincida un poco más. Y lo que hago es con la tecla A, por ejemplo, lo selecciono, y en la herramienta de redondear, en este caso las esquinas, voy a tirar únicamente de este ángulo, ¿sí? Y ya la tengo, ¿sí? Vamos a hacer el mismo proceso en algunas de las partes de la lámina, por ejemplo, en la parte de acá, selecciono con la tecla A y arrastro desde aquí hasta que prácticamente tome la forma de este contorno. Es una forma más práctica de dibujar sin tener que fallar tanto en la realización de las curvas. Entonces lo que hice es tomar los ángulos, ¿sí? Y después ubico cada uno con la tecla A y simplemente voy perfeccionando o redondeando prácticamente cada uno de estos ángulos. ¿Sí? Vamos a ver este de aquí. Si es que necesitamos, vamos a desplazarle un tanto más para este lado. Y desde aquí vamos a ir redondeando sus bordes. Aquí también podremos pulir un poquito este borde de acá. Haremos lo mismo con este, ¿sí? Vamos a ir por acá. Solamente nos falta esta parte de aquí. Y listo. Tengo ahora ya contorneado esta gráfica. Lo que resta por hacer, por ejemplo, es seleccionar tanto el objeto de fondo como esta línea, y lo que vamos a hacer es aplicar una máscara. ¿Cómo la aplicamos? Presionando Control o Command 7. Lo que hace esto es prácticamente aislar este objeto, ¿sí? Y prácticamente conserva, ¿no?, la imagen de fondo, pero esta gráfica que nosotros generamos vectorialmente, que es esta que está aquí, ¿sí?, es la que sirve para que nosotros podamos enmascarar el objeto. Vamos a presionar Command Y, este de aquí, y si selecciono los dos y presiono Control 7 o Command 7, prácticamente ya tengo el objeto aislado. Es decir, aquí ya tengo, por ejemplo, dos vistas. Esa sería la forma en la que vamos el día de hoy a extraer estos elementos. Voy a hacer la extracción de las vistas que yo necesito. Voy a considerar hacer 6 vistas, es decir, voy a extraer 6 objetos de la misma lámina. Así que tengo aquí 2 de los extraídos. Y acá voy a sacar algunas de las otras vistas que yo necesito. Y son las que yo utilizaré para la representación del resto de la lámina. Voy a hacer esto rápido mientras ustedes siguen adelantando el trabajo. Y continuamos con la siguiente parte.
Bien, como podemos ver aquí tenemos prácticamente las 6 vistas que voy a utilizar en el diseño de mi lámina. Y algo que quiero que noten es lo siguiente. Como los objetos son enmascarados, por ejemplo si yo presiono Command Y, voy a darme cuenta que aquí se encuentran en estos recuadros grandes, digamos así, las imágenes que están prácticamente de sobra, es decir, existe el resto de la fotografía, que era la lámina completa, que era esta lámina de acá, ¿sí? Existe en cada una de estas máscaras que yo he generado acá, es decir, internamente existe esta imagen, ¿ok? Pero yo ya no quiero que esto intervenga con el diseño que voy a generar, por eso si yo presiono Command Y, puedo ver que en cada una de ellas, por ejemplo, existe, ¿no?, de fondo la fotografía. ¿Cómo me voy a deshacer de ellas, no? Primero voy a dejar esta imagen de respaldo aquí por si la necesito, pero lo que voy a hacer es lo siguiente. Este paso se llama rasterizar, es decir, se vuelve a transformar en una imagen, pero dentro de Illustrator de forma independiente. Puede suceder esto también con algún vector, cuando queremos que deje de ser vector y se convierte en mapa de bits. Así que por ahora voy a rasterizar cada una de estas imágenes para que solamente tengan la longitud o la dimensión que yo necesito. Voy a seleccionar por ejemplo este primer objeto y lo que voy a hacer es irme a la pantalla de la parte superior, al menú de la parte superior, y voy a irme a la opción objeto. Cuando voy a objeto, voy a ver la opción que se llama rasterizar y le voy a dar clic en ella. Aquí me aparecen algunas opciones. Cuando quiero que sea un objeto de impresión, puedo seleccionar la opción CMYK. Si es que yo quiero un objeto de visualización, puedo escoger un mapa de bits. Por ahora voy a dejar esto en CMYK y voy a dejar en resolución alta. Voy a darle clic en transparencia para que alrededor tampoco intervenga o no aparezca ningún elemento blanco, ¿sí? Y voy a darle clic en OK. Y lo mismo voy a hacer con el resto de objetos. Objeto, rasterizar, transparencia, OK. Objeto, rasterizar, transparencia, está bien, OK. Objeto, lo rasterizo, genero transparencia, listo. Y acá los últimos objetos y repito el mismo proceso. Perfecto. Si ahora nosotros nos fijamos, cada uno de estos objetos tiene ya la dimensión que esperábamos, son transparentes en sus, digamos, tienen transparencia en el resto del contenido de la imagen, y si presiono Command Y, ya no tienen estos recuadros que antes tenían la misma dimensión de este objeto que antes enmascaramos. Entonces he logrado cortar prácticamente ya las imágenes dentro de Illustrator y ya las tengo por separado para utilizarlas de forma independiente dentro de mi lámina. Bien, ahora lo que vamos a hacer es tratar de utilizar o unificar de alguna forma el estilo de este objeto con nuestra lámina. Y para eso tenemos que irnos fijando, bueno, quizás si nosotros planificamos el proyecto, lo conocemos mayormente a profundidad, podríamos deducir ya algunas cuestiones lógicas dentro del estilo que podría tener nuestra lámina. Pero si no lo tenemos, simplemente podríamos revisar dentro de la presentación que nosotros tenemos de acá e irnos fijando en cuáles son los detalles más importantes de nuestro objeto. Bueno, primera cuestión es el tema de color. Entonces, si nuestras representaciones tienen una cromática ya establecida, podríamos partir de ahí para seleccionar cuál sería la paleta de color adecuada. Entonces, lo primero que haría acá, por ejemplo, es generar unos recuadros, ¿sí?, con la herramienta rectángulo, y con la tecla I podría yo muestrear cada uno de los colores que yo necesito y que podría en este caso servirme como base para mi diseño. Así que aquí, por ejemplo, voy a tener yo una idea clara de cuál sería la paleta cromática o la paleta de color que yo podría manejar. Quizá este verde podría extraer alguno que esté un tanto más profundo. Podría ser esto, ¿sí? Y técnicamente tendría yo estos como mis colores base, ¿sí? Voy a dejarlos por ahora por acá y es lo primero que he podido extraer de esta lámina. ¿Qué otra cuestión podría yo extraer de la propuesta que estoy visualizando acá? Si nosotros nos fijamos, ¿sí?, existen algunas cuestiones que en común, ¿no?, en cuanto al diseño se pueden visualizar entre las mismas vistas del objeto. Y unas de ellas son, por ejemplo, este tipo de líneas un tanto modernas, podría ser un tanto futuristas, que hacen que este empaque o esta visualización que nosotros estamos teniendo sea agradable a la vista. Por ejemplo, ¿qué aspectos?
aspectos como este, ¿sí? Las formas, aspectos como esto de acá, de la tapa. O podríamos ver aspectos clave como estas hendiduras que podrían tener o no color, o formas, ¿sí? Que prácticamente dan la estructura al objeto que nosotros estamos viendo y que podrían ser el punto de partida para que nosotros podamos generar este tipo de elementos. Fíjense en esto de acá. Entonces, por ahí como que el triángulo juega un papel bastante importante dentro de la visualización de la lámina, y podríamos pensar en algunas de las cuestiones que podríamos utilizar dentro de la misma. Para esto, por ejemplo, ¿qué voy a hacer? Voy a borrar estas líneas de aquí, un momento, que solamente sirvieron para marcar lo que estaba haciendo, ¿sí? Y puedo, por ejemplo, incluso copiar, digamos que literalmente, algunas de las líneas que han sido aplicadas en este diseño. Por ejemplo, voy a copiar esta línea de acá. Para mantener incluso el mismo ángulo. O sea, eso va a tratar de unificar el estilo del proyecto para que esto se vea mejor. Por ejemplo, fíjense en esta línea. Ahora, ¿cómo la puedo utilizar? Por ejemplo, voy a irme acá, ¿sí?, a mi lámina, y me va a dar una idea de cómo yo puedo ir maquetando o dividiendo este espacio. Fíjense aquí. Por ejemplo, ya tengo un área donde la voy a ubicar, que básicamente será en el intermedio de estas dos columnas, entendiendo que en este espacio yo podría utilizar de alguna forma este elemento. Y por ejemplo, esta línea ya me sirve, por ejemplo, para generar un objeto o una forma base, ¿no? Funciona Shift X ahí, basada en el mismo objeto, es decir, tomé una de las líneas y la generé acá. Aquí, por ejemplo, voy a redondear un poco las puntas. Voy a seleccionar esto de aquí, por ahora tiene ese color. Esta parte de aquí también la voy a seleccionar, la voy a redondear. Y acá. Listo. También tengo elementos que vienen como a hacer una especie de corte, como estos de acá. ¿Sí? Entonces voy también a tratar de emularlos, o sea, selecciono de aquí mismo esta línea, la desplazo hasta acá, ¿sí? Y me sirve, por ejemplo, fijémonos en esto aquí. Es decir, voy a ir extrayendo del mismo objeto algunas de estas cuestiones. Por ejemplo, aquí, para que no sea todo un solo bloque y quizá me sirva para poner algún tipo de información, podría poner este rectángulo acá y hacer algún tipo de corte. Si ustedes se fijan, voy a tratar de ubicarlo de manera que intervenga acá, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, voy a cerrarlo. Voy a darle clic aquí para cortar esta parte que no me sirve. Esto ya lo saben hacer. Cortar acá. Y por ahora, por ejemplo, voy diseñando de a poco el fondo. ¿Sí? Vamos a ver, ¿qué otra cosa me podría servir de la parte de acá? Esto de aquí, por ejemplo, podría tener cualquier color, ¿sí? Yo simplemente podría hacer incluso una línea. Después vamos a visualizarla. Pero, por ejemplo, como ya tengo la retícula, ¿sí?, vamos a poner esto acá en una nueva capa. Vamos a seleccionar todos estos elementos. Vamos a desbloquear primero este objeto, desbloquear todo, voy a seleccionar todo esto, cortarlo, y lo voy a poner en esta capa de acá, Command F, ¿okay? Y por ejemplo, yo, como les decía, al trabajar de esta forma, yo puedo ocultar la retícula y ya tengo una idea clara de cómo va a ir el diseño de la lámina, ¿no? Por ejemplo, este elemento de aquí, yo podría también reflejarlo, ¿sí? Fíjense que va a ser muy elemental lo que voy a diseñar. Voy a reflejarlo, ¿sí? Ok, voy a reflejarlo ahora de forma vertical, de forma horizontal, perdón. Voy a dar clic aquí. Tengo, por ejemplo, elementos como esto de acá. Vamos a ponerle esto de esta forma, ¿sí? Vamos a mostrar la retícula, a ver hasta dónde puedo utilizarlo. Fíjense aquí. Por
ejemplo, me da la idea de que esto podría ser utilizado únicamente hasta aquí. Okay. Voy a ocultar la retícula y esto le voy a seleccionar, por ejemplo, vamos a ponerlo por aquí. Voy a seleccionar uno de los colores grises de acá con el cuentagotas, por ejemplo, así. Voy a presionar Shift X y puede darme la opción de generar una línea incluso discontinua únicamente. Por estética, vamos a fijarnos acá, fíjense. Esto ya está aquí como una línea. Si quiero subir un poco el grosor. Okay. Esto de aquí, por ejemplo, también podría ser simplemente una línea. Puede ser de color naranja mismo, pero podría ser línea. Y esta de aquí podría transformarla en un relleno. Voy a copiar este objeto de aquí y Shift X, fíjense acá. Ya voy teniendo de a poco, por ejemplo, un estilo en la lámina que me permitirá posteriormente generar o dividir o ir ubicando de alguna forma diferentes espacios, pero lo que voy haciendo es basándome puntualmente en cada una de los elementos que yo encuentro dentro de las mismas visualizaciones. Fíjense en este elemento de aquí, ¿sí? Donde dice Flex, probablemente nos da la idea de cómo yo podría manejar algunos de estos elementos, por ejemplo, Control C, Control V, ¿sí? Y a lo mejor incluso trabajarlos de una forma muy similar. Entonces Shift X, voy a tener esta parte así. Esta línea puede ser un tanto más pronunciada. Y voy de alguna forma ubicando los espacios simplemente por ahora. Dónde van a ir las cosas, ¿no? Todavía no tengo nada de información, nada de texto, pero ya tengo una idea de cómo puede ir maquetándose esta ilustración. Si yo recurro otra vez a la opción capas y muestro la retícula, tengo una idea clara ya de dónde voy a ir ubicando elementos y dónde puedo ir ubicando incluso texto, pero de una forma más ordenada. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Me está diciendo que sí, que dentro del espacio yo puedo ir ya ubicando, maquetando ubicando las diferentes imágenes, escribiendo los diferentes textos, y una vez que lo voy haciendo, pues va a tener un orden lógico, pese a que esto no se vea. Entonces, esto todavía no lo decido muy bien. Vamos a ver si es que lo dejamos, si es que no. Pero ya he tomado las primeras decisiones, ¿ok? Aquí, por ejemplo, voy a mostrar ya la retícula. Y, por ejemplo, ya podría ir yo ubicando algunos de estos elementos. Por ejemplo, yo no sé cuáles son las vistas que más se requieran, pero, por ejemplo, me parece que una de las vistas más interesantes es esta y esta de acá. Entonces, yo puedo ir ubicando esto aquí. Si es que está detrás de este objeto, voy a darle clic derecho, organizar, voy a traerlo al frente. ¿Sí? Voy a ocultar la retícula y fíjense, o sea, ya tiene un sentido la lámina, puesto que estos elementos ya acompañan la composición, ¿no? Ya no son al azar, y obviamente, ¿no?, nos permiten que acompañe o que se vea de alguna forma más armónica y en función del estilo. Como ya había seleccionado esta paleta cromática acá, que había tomado del mismo ejemplo, por ejemplo, yo puedo ya ir haciendo incluso algún tipo de combinación. ¿Sí? Podría tomar este objeto de esta forma, podría copiar este objeto y ponerlo de esta forma. ¿Sí? Si ya tengo una idea base de cómo podría maquetar. O podría simplemente acá trabajar con otro color, ¿sí?, para que de alguna forma, en función de las ilustraciones que voy a ir mostrando, esto se pueda ver mejor. Entonces, por ejemplo, aquí lo que voy a hacer es primero dejarle un espacio para los títulos. Entonces, aquí me va a servir esta área. Si ustedes se fijan, ya estoy maquetando utilizando mi retícula y entendiendo que en este espacio yo voy a utilizar este objeto, ¿sí? Probablemente aquí utilice otra vista. Podría ser esta vista lateral, ¿sí?, que es un poco más delgada. Voy a ponerle como objeto y lo voy a traer al frente. Organizar. Como ya tienen transparencia, por ejemplo, ninguno de ellos interviene. Y aquí, por ejemplo, voy a maquetar de manera que aparezca esta vista, pero esta vista simplemente esté en esta columna, es decir, que no se pase de esta columna y tampoco que se pase del margen.
Entonces ya tiene un orden específico. Nuevamente oculto la retícula y esto ya tiene una lógica, ¿ok? Vamos a ponerlo esto en línea, me gusta un poco más limpio, ¿sí? Es como preferiría manejarlo. Listo. Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que voy a hacer? También necesitaría, por ejemplo, saber qué información es la que va a contener. Pero la información se ubicará, por ejemplo, en función de las gráficas que yo necesite colocar. Así que lo primero que tendría que hacer, antes de seleccionar el texto y el tipo de texto, es ya maquetar o saber en qué espacios o dónde van a ir las vistas. Entonces, por ejemplo, aquí quizá una de las vistas importantes también puede ser esta de acá. Entonces, donde veo yo el objeto. A lo mejor sí necesitaría destacar cómo el objeto ya se ve doblado, porque entiendo que esa es una bolsa plegable. Podría utilizar esta misma área que había maquetado yo con estas líneas, entendiéndose que en esta imagen voy a necesitar que se acompañe con texto. Entonces, va a haber aquí esta imagen que va a estar encajada aproximadamente dentro de esta columna. Sí, voy a tratar de que se pase entre estas dos filas, no va a haber ningún problema, pero que ningún otro objeto, si esto va a ocupar, por ejemplo, prácticamente estas dos columnas, estos 4 espacios de acá, y este espacio de aquí me va a servir para poner el texto. Es decir, yo ya tengo que pensar en qué función le estoy delegando a esta figura, a este objeto, y qué espacio estoy dejando yo para el texto. Y estas otras visualizaciones, ¿sí?, que también me parece que son las importantes, van a ser ubicadas por acá. Vamos a ver si es que cambiamos mejor. Esta la ponemos como una vista chica, no me gusta tanto, pensándolo bien. Y esta voy a traerla al frente. Entonces vamos a visualizar cuál es la que nosotros mostramos. Probablemente incluso esta sea la principal, ¿sí? Y esta, organizar, traer al frente. Puede ser otra vista dentro de este mismo espacio. Pero quizá no tan importante. Vamos a ponerlo por aquí. Y listo. Vamos a hacer que esto ocupe solamente esta columna de aquí en cuanto a la altura. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a ver si estas imágenes, que son las verticales, podríamos maquetarlas por este lugar de acá. Entonces, mientras yo ubico el orden, ¿sí?, ustedes también van a poder hacerlo de la forma que ustedes consideren que sea necesario. La verdad es que como es un tanto libre, aquí yo voy a ubicarlo de la forma en la que yo considero pueda ser la necesaria. Listo, vamos a tomar esta altura de aquí. Esta vamos a hacerlo de esta altura en el sentido de acá. Y tomando en cuenta que esta puede tener una descripción y esta también puede tener una descripción. Entonces tengo simplemente una vista adicional, que sería esta vista de acá. Y que me está permitiendo también, vamos a ver dónde lo ubicamos, tener un espacio para la misma. Quizá puede ser este espacio de aquí. Si vamos a intervenir de esta forma hasta acá. Y fíjense, está dentro de la línea. Aquí puede alcanzarme para algún otro texto. Tengo texto aquí, o sea, texto para este objeto y texto para este objeto. Aquí voy a separar estas figuras. Mejor voy a dejar esto por aquí. El texto de esta va a ir en esta parte de acá y esta va a ir acá. Entonces, texto aquí, texto acá, imagen, texto, imagen, texto, imagen. Y aquí, por ejemplo, puedo tener texto en la parte superior. ¿Ok? Nuevamente oculto mi retícula. Y aunque no pueda visualizar lo que tengo de fondo, esto ya es un procedimiento prácticamente ordenado. ¿Ok? Ya me permite tener alguna noción de cómo voy a ubicar el resto de la información de una forma ordenada. Perfecto. Lo siguiente que vamos a hacer es una selección tipográfica. Ahora,
En función de todo esto que yo he analizado, he hecho ya algunos cambios, como esta línea le he puesto en naranja, esto le he puesto con un color gris tomado de los mismos tonos que tienen las ilustraciones, y he cambiado o he modificado este elemento que había puesto anteriormente acá, que simplemente me está dando como un equilibrio del peso, ¿sí? Y lo he ubicado con el color que habíamos tomado también en nuestra paleta de color. Ahora lo que nos vamos a hacer es trabajar con la herramienta texto, pero para esto vamos a iniciar haciendo una búsqueda de la fuente tipográfica más adecuada para nuestro producto. Como podemos ver, dentro de las características que este producto tiene, o que este objeto tiene, es el modernismo, en este caso alguna forma de tecnología, o digamos que el futuro. Así que, lo siguiente que voy a hacer, y he hecho, por ejemplo, es abrir una ventana donde vamos a entrar a una de las páginas que digamos que es una de las más conocidas como para la descarga de fuentes tipográficas. No es la única, pero es un catálogo tipográfico que nos permite elegir con facilidad lo que nosotros requiramos. Este catálogo se llama Dafont. Cuando nosotros abrimos este catálogo, nos va a dar la posibilidad de buscar diferentes tipos de fuentes. Por ejemplo, si algún momento estuviéramos trabajando en algún aspecto o en algún proyecto que sea un tanto clásico, ¿sí? Nosotros podríamos buscar dentro de las herramientas de configuración de búsqueda, por ejemplo, algún tipo de herramienta como estas básicas de acá, ¿sí? O con serifa, que son aquellas tipografías o fuentes tipográficas que tienen algún tipo de remate. Entonces nos va a dar como algunas opciones para que nosotros podamos escoger dentro del catálogo tipográfico aquella que sea la más adecuada. Si en cambio nuestro trabajo es un tanto más sereno, demuestra algunas capacidades o algunas características de suavidad, entre otras cosas, podríamos optar por alguna fuente tipográfica script. En este caso son todas aquellas que tienen trazos similares a, por ejemplo, trazos a mano. Entonces podemos ver que por aquí tenemos algunas fuentes de ese tipo, y en función de las características que nosotros necesitamos, podremos ir escogiendo. Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo acá? Anteriormente ya he hecho una selección de alguna de las fuentes tipográficas que podrían ser útiles para el diseño de nuestro proyecto. Así que bueno, ¿cómo he configurado mi búsqueda? Por ejemplo, en Dafont lo que he hecho es buscar dentro de las características que había mencionado, como tecnología, como futurismo, entre otras cosas, estos aspectos que necesito. Entonces, para esto le he dado clic aquí, en donde tenemos fuentes tipográficas, en este caso varias o de ciencia ficción. Le he dado clic acá en varios, ¿sí? Y vamos a ver que automáticamente me aparecen todas estas fuentes tipográficas que de alguna forma hasta son un tanto conocidas, y es porque han sido descargadas en un orden de popularidad. Entonces, el problema de a veces descargarse fuentes tipográficas, a menos de que ese es el objetivo, fuentes tipográficas que están en este orden, es que siempre vamos a utilizar alguna que es bastante conocida. Así que yo prefiero ponerle, por ejemplo, en búsqueda por nombre, y una vez que pongo en búsqueda por nombre, le voy a poner aquí en enviar, y voy a poder seleccionar de acuerdo a lo que yo considero puede ser la más prudente. Aparte de eso, por ejemplo, ¿qué es lo que puedo hacer? Por ejemplo, si yo quiero escribir el texto flex aquí, para visualizar cómo se vería con esta fuente tipográfica, yo doy clic en este espacio, ubico la palabra, y fíjense aquí, por ejemplo, pongo enviar, ¿sí? Y automáticamente voy a poder visualizar, antes de descargarme el texto, voy a poder ver esto ya escrito. Entonces voy a ver aquí alguna fuente tipográfica que me parezca la más adecuada, como para poder seleccionar y descargarle, posteriormente instalarla. Anteriormente yo ya busqué alguna, pero vamos a buscar por aquí alguna con ustedes que nos parezca interesante, a ver cuál de estas podríamos utilizar. Entonces, como ven, por ejemplo, el catálogo tipográfico es bastante amplio. La cuestión sería hacer una búsqueda de una fuente tipográfica adecuada. Entonces, vamos a ver que tenga un tanto de trazos redondeados, porque tengo un montón de fuentes tipográficas, pero no quisiera elegir cualquiera, ¿no? O simplemente que sea una selección al azar. Entonces, por ejemplo, este de aquí me parece interesante. Vamos a chequear si es que en nuestro proyecto puede quedar un tanto bien. Si ustedes se fijan, me parece que puede ser de acorde, o acorde mejor dicho. Y lo que voy a ponerle aquí es clic en descargar. Cuando nosotros damos clic en descargar, tengo este y tengo una fuente adicional que vamos a hacer las dos que se descargan, y este que había visualizado anteriormente. Vamos a descargar esta también. Y tengo técnicamente descargadas estas dos fuentes tipográficas. Cuando yo le doy clic, por ejemplo, esa me parece que es un tanto más legible que la otra, pero bueno, tengo estas dos alternativas. Voy a darle clic acá y se me va a descomprimir un archivo
en este caso de fuente tipográfica, que por ejemplo se llama la fuente Alberto. Una vez que yo entro a esta carpeta, voy a encontrar que me muestra una serie de alternativas de esta fuente tipográfica, y lo único que voy a hacer es darle clic, seleccionar todas estas fuentes, y voy a darle un doble clic. Sí, esto va a funcionar tanto para Windows como para sistema operativo de Mac, y voy a darle clic en instalar tipo de letra. ¿Ok? Una vez que le doy instalar tipo de letra, automáticamente dentro de este catálogo se me han inscrito, se me han grabado ya dentro de mi software algunas de las fuentes tipográficas que necesito. Por ejemplo, miren esta fuente de acá que es de las que yo había abierto, no me sirve, pues no la instalo. Esta podría ser útil, quizá la instalo. Esta de aquí también la voy a instalar, y creo que con esa estamos listos. Vamos a ver entonces, como ya instalé estas fuentes, que se llama Alberto, resulta que si yo, por ejemplo, escojo acá dentro de Illustrator, en cambio, y escribo, por ejemplo, la palabra flex, ¿sí? Voy a presionar Command T para que aparezca la herramienta texto, y aquí voy a escribir en el tipo de fuente, la fuente Alberto, y automáticamente ya me está dando la fuente que yo necesitaba. Pero vamos a ver que esto estaba escrito mejor si es que lo escribía con minúscula, ¿sí? Y por ahí vamos a trabajar en algún tipo de composición tipográfica, que sería una de las opciones. Y la otra fuente que iba a instalar se encuentra acá y se llama Birdman. Entonces va a suceder lo mismo. Doy doble clic, se abre un archivo de zip, y aquí por ejemplo selecciono estas fuentes, doble clic, y también decido instalarlas. A veces por ejemplo te dan este tipo de errores, es obviamente porque es una fuente gratuita. Damos clic en seleccionar todos los tipos y damos clic en instalar tipos marcados. Entonces esta fuente se llama Birdman, la tengo acá, y lo siguiente que voy a hacer es nuevamente volver a mi archivo, ¿sí? Y como ya tengo esto escrito acá, simplemente voy ahorita a hacer pruebas de cuáles son las fuentes que más me agradan, ¿no? Entonces aquí es el mismo texto, pero en cambio con la fuente que yo había planificado antes, que es la fuente Birdman. Entonces vamos a ver si es que por ahí puede ser este texto por ahí, y voy viendo las ventajas y desventajas. Por ejemplo, fíjense, ahí por ejemplo voy a escribir en mayúscula porque hay algunas cosas que nosotros podríamos ir probando, ¿no? Vamos a ver, esta me gusta más cómo se escribe. La E minúscula me parece que es más interesante. Sí, fíjense, la E minúscula me agrada un tanto más, tiene un tanto de relación con esto de acá. Y aquí lo que he hecho es combinar, por ejemplo, la F mayúscula, porque fíjense, la minúscula no me gustó, la F mayúscula, la L, está una L mayúscula, una E minúscula y la X. Entonces, como por ejemplo, aquí tengo dos opciones de texto que obviamente han sido exploradas tomando en cuenta las características que yo antes había analizado. Entonces, ese es un consejo o un tip para que nosotros podamos seleccionar cuál fuente tipográfica puede ser la más adecuada. También mi sugerencia sería que no elijan más de 3 fuentes. Yo creo que si escogen bien entre 2, podrían decidir ya a partir de esto construir algunas de las opciones de texto que irán acompañando a la composición con las imágenes que ustedes habían seleccionado previamente. Perfecto. Ahora, una vez que seleccioné esta tipografía, o las tipografías que había instalado, después de que escribí las palabras, lo siguiente que tengo que hacer es verificar cuál de los dos textos puede ser el más adecuado. Una de las características que suele tener el texto cuando uno está diseñando es que comunica aparte de lo que se lee. Entonces, cuando tenemos este tipo de proyectos donde, digamos, el dinamismo es una de las características, ¿sí? Se dice que una fuente tipográfica que tiene cierta inclinación hacia la derecha, por ejemplo, transmite este concepto de dinamismo, de movimiento. Así que, dentro de las características que tienen también la herramienta de texto, cuando por ejemplo nosotros presionamos Command T, vamos a ver que, aparte de la letra que se llama Alberto, tenemos algunas opciones. No todas las fuentes tipográficas las tienen, pero hay algunas que sí. Por ejemplo, vemos el texto en una forma regular, y también podemos ver el texto en una forma itálica. Entonces, si nosotros analizamos esta que está itálica versus una regular, ¿sí? Que vamos a ponerla acá, esta es estática, y cuando yo la cambio, automáticamente cambia este concepto a un tanto más de movimiento. Y lo mismo sucede con esta otra palabra. La forma regular es esta, es como muy estática, también futurista pero estática, pero cuando yo la cambio a itálica,
¿sí? Automáticamente transmite un concepto diferente, es decir, se vuelve más dinámica. Ahora, cuando a veces sucede que hay fuentes que no son, digamos, no las encontramos en oblicuas o en itálicas, la opción es italizarlas. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, se selecciona el texto y tenemos esta herramienta que está bajo las tijeras que se llama la herramienta distorsión. Hay la herramienta escala, distorsión y herramienta reformar. Selecciono la herramienta distorsión y puedo seleccionar este texto y arrastrarlo y darle la inclinación que yo necesite. Fíjense acá. Entonces, si aquí no tuviera la fuente como itálica, podría seleccionar esta fuente y simplemente la distorsiono. ¿Ok? Sería una opción. Sin embargo, acá tenemos que dentro de estos dos textos, prácticamente los dos tienen una versión itálica, y lo que he hecho adicionalmente es diseñar este texto que está en la parte inferior, que dice Sport Battle Exploration, ¿sí? Y que acompañaría como una especie de descriptivo el texto que nosotros estamos haciendo, el proyecto que nosotros estamos haciendo. Voy a bloquear esto para que no me estorbe. Y tengo prácticamente estas dos opciones. Algo que he hecho acá, por ejemplo, y que fíjense, es algo que se hace como ejercicio de diseño también cuando se usa tipografía, es que, por ejemplo, este texto Sport Battle Exploration, ¿sí? Lo he ubicado únicamente en este espacio de estas tres letras. ¿Y por qué lo he hecho de esa forma? Porque esta letra F, si ustedes se fijan, no está reposando sobre la línea base, sino que tiene esta extensión hacia acá, hacia la parte inferior izquierda. Y yo lo que he tratado de hacer aquí es compensar este peso escribiendo otra línea de texto. Es decir, he seleccionado otra vez la herramienta texto y he escrito esto de acá. En el caso del segundo ejemplo, tengo en cambio todas las líneas asentadas sobre la línea base, y lo que he hecho es escribir también el texto Sport Battle Exploration, pero lo que he hecho es hacer que alcance desde el inicio de la escritura de la palabra flex hasta el final de la palabra flex, en este caso la terminación o el remate de la letra X. De esta forma, en las dos propuestas pretendo hacer un mejor equilibrio cuando uso la fuente tipográfica. Y otra cosa que hay que entender también es que cuando se selecciona algún tipo de fuente tipográfica, para titular por lo general tiene que ser fuente tipográfica que destaque y que tenga alguna característica diferente, como esta que hemos seleccionado, porque estas dos fuentes que tenemos aquí no son letras que se puedan recomendar para el uso de lectura, porque son bastante complejas. Así que lo que se hace es seleccionar otra fuente tipográfica que pueda acompañar en este caso la composición, pero que en cambio tenga capacidades o mejor capacidad de lectura. Y lo que he hecho es escribir estos textos de acá con otra fuente que en este caso se llama Acumin. Es una fuente que yo tenía dentro de mi catálogo tipográfico y que ustedes podrían seleccionar la que ustedes quieran, si quieren una que esté por defecto y si no descargar alguna otra. Entonces, aquí por ejemplo ya tengo que decidir con cuál de estas dos propuestas me queda, es decir, si hice dos es únicamente para poder elegir cuál sería la propuesta más adecuada, ¿sí? Si yo analizo por ejemplo los ejemplos de acá, por el tipo de letra, podría ser que me resulte un poco más adecuada utilizar la segunda, así que esta de aquí no la borro por si acaso, simplemente la voy a dejar por acá, ¿sí? Puede ser que después la necesite. Y voy a quedarme con esta propuesta de acá. Nuevamente voy a recurrir a mi retícula y voy a guiarme, por ejemplo, en dónde debe estar escrito este espacio. Entonces, ya como tenía esta línea guía, ya no me pierdo en la ubicación del texto. Sé que este texto está de alguna forma cuadrado dentro de un espacio planificado, y esta sería el área que este texto podría ocupar, ¿ok? Si por ejemplo me parece todavía demasiado grande porque las letras son muy pocas letras, son 4 letras, dentro de este mismo espacio presiono Shift Alt y puedo simplemente hacerlo un tanto más chica, estaría dentro de este espacio, ¿sí? Fíjense, y técnicamente la tendría acá, ¿sí? Vamos a ocultar nuevamente esta retícula y este sería el espacio que podría ocupar mi titular. Para terminar esta parte del texto, la construcción de un encabezado, lo que he hecho acá, por ejemplo, es tener dos fuentes tipográficas, pero esta de acá, por ejemplo, si yo la escribo por defecto, ¿sí? Voy a escribir aquí una línea de texto y comienzo a escribir, automáticamente las letras van a verse pegadas o van a verse interletreadas con una medida por defecto. Entonces, si yo escribo nuevamente el texto, Sport Battle Exploration,
como ustedes pueden ver, por ejemplo, se escribe de la misma forma que si fuera algo regular. Si yo entro, por ejemplo, a la fuente y le pongo la fuente Acumin, ¿sí? En este caso voy a utilizar esta variante de acá, ¿sí? Por defecto se va a escribir de esta forma. ¿Qué es lo que he hecho yo acá? Para que alcance la medida que yo tengo de este texto, si yo la arrastro presionando Shift, la letra se va a ver muy grande. Entonces, puedo conservar ese tamaño, podría hacerlo un poco más chico, pero tengo la opción de aumentar su interletreado. ¿Cómo se aumenta el interletreado? Se presiona la tecla Alt y con las flechas hacia la derecha, nosotros podemos ir presionándolas hasta que alcancemos la medida necesaria. Y por ejemplo, si yo quiero esta que está muy chica, quiero borrarla y simplemente ya tengo este texto con la medida que yo necesitaba. ¿Sí? Voy a recorrer un tanto menos y listo. Ese es el texto que voy a utilizar. Entonces, aquí por ejemplo ya tengo una composición de texto, digamos que adecuada. Lo que restaría aquí es darle la cromática que necesita. Por ejemplo, selecciono este texto, puedo poner con el texto naranja. Y a mí me gusta, por ejemplo, escribir un poco más los textos con gris. Y voy a dejarlo de esta forma. Y ya tengo mi titular. Muy bien, ahora fíjense en lo que yo he hecho, generar algunos cambios a medida que voy avanzando con el diseño. Por ejemplo, sigo utilizando la forma de mi retícula, ¿sí? Sigue teniendo ese orden, pero he añadido, por ejemplo, en función de lo que ya voy maquetando, cambios, por ejemplo, de equilibrios en cuanto a pesos. Por ejemplo, si acá tengo los elementos en gris, un elemento con color, y el título va en gris, por ejemplo, he tratado de equilibrarlo de esta forma en estas dos columnas de texto que estoy utilizando acá. De la misma forma, por ejemplo, de forma diagonal, como acá tengo un tanto de peso, el titular con este color equilibra un poco más el peso de la maquetación. Y adicionalmente a esto, he añadido esta trama que ustedes van a ver acá, y que les voy a explicar cómo se hace a continuación. Ustedes recuerdan que, por ejemplo, yo tenía esta línea, ¿no? Que es una de las líneas que yo dibujé cuando recién empezamos. Entonces, voy a borrar esta línea que hice acá para hacer el proceso. Y esta es la línea que antes había generado. ¿De dónde la había sacado? Ustedes recuerdan, la había sacado de la misma estructura que tenía esta botella. Entonces, esta línea se quedó aquí hace un buen rato, ¿sí? Yo incluso acá, para hacer esta figura del fondo, la cerré. Entonces, voy a ver que como objeto desbloqueado, tengo esta figura, fíjense, que está acá. Y que entre otras cosas lo que hice es darle el mismo tono de color que tenía de este objeto de acá. ¿Ok? Entonces tengo este objeto de fondo, ¿sí? Y adicionalmente a esto tengo la línea con la cual me basé para hacer esta división. Lo siguiente que voy a hacer es trazar una línea un tanto por fuera de la lámina que yo estoy generando, ¿sí? Y lo haré de esta forma. Aquí, por ejemplo, en cuanto al trazo, puede ser que esta línea sea un tanto más delgada. En cuanto al color, podría quedarse con un gris un tanto más claro, casi blanco podría ser. Y voy a utilizar una herramienta que es bastante útil y funcional, sirve para algunas cosas, pero en esta ocasión vamos a hacer como un elemento únicamente decorativo, y se llama la herramienta fusión. Funciona de la siguiente forma: siempre que existen dos trazos o dos figuras, puede hacer una transición entre las dos, de manera que voy a seleccionar este objeto de acá, que es la línea que tracé, voy a dar clic en la herramienta fusión. Para no tener problemas, la sugerencia sería que, por ejemplo, este objeto que está aquí de fondo lo podamos bloquear. Entonces vamos a darle clic aquí en bloquear esta selección. Simplemente seleccionamos, presionamos control 2 y dejo que esta línea me quede libre. Ahora sí, por ejemplo, selecciono la herramienta fusión, doy clic en esta línea de acá, ¿sí? Y después me dirijo a la línea de acá. Es decir, genero una fusión entre estas dos líneas, ¿sí? Y automáticamente me va a dar esa textura de acá. Lo siguiente que haré para que esta línea no se encuentre fuera es recorrerla hasta el lado interior de la lámina, es decir, hasta el borde. Ahora fíjense en la cantidad de elementos que tengo diseñados ahora acá. Si yo quiero más o menos elementos, simplemente voy a dar doble clic sobre este elemento
o sobre esta herramienta, y aquí voy a especificar los pasos que yo necesito. Fíjense, si por ejemplo pongo unos 80, voy a clic en previsualizar, ¿sí? La textura se hace un poco más compleja, ¿no? Si le dejo con unos 60, puede ser. Sí. Podría estar como un tanto mejor. Todo va a depender de cómo ustedes quieran el diseño. Vamos con si se genera más textura. Fíjense, quedaría de esa forma. Entonces yo le voy a dejar simplemente con 60. ¿Ok? Y otra cosa también es que, por ejemplo, si es que empiezan con una línea un tanto gruesa, ¿sí? En este caso está con gris, esta línea de acá podría tener un trazo diferente. Por ejemplo, vamos a ponerle un 0,1. Adicionalmente, hace una transición desde una línea más gruesa, como esta línea de aquí, que está de 2 puntos, y la va haciendo cada vez más delgada hasta llegar al final, con una transición de únicamente un punto. Entonces, este elemento lo he hecho solamente como decorativo y he utilizado, como les mencionaba, la herramienta Fusion. Bien, ahora nos encontramos casi al final de nuestra maquetación, donde lo que nos falta es en este caso agregar los textos que antes habíamos reservado como espacio para esta maquetación. ¿Qué vamos a hacer para eso? Y les voy a dar algunos tips que yo considero son útiles en el momento de trabajar. Lo primero que hay que saber es que, por ejemplo, un texto de lectura por lo general está sobre las letras de 6 puntos, es decir, 6 puntos de medida. Así que lo que yo suelo hacer es, por ejemplo, hago una especie de apoyo donde, por ejemplo, escribo aquí texto de lectura, ¿sí? Le doy clic acá, por ejemplo, en la herramienta texto y le pongo la medida que les mencionaba, que por ejemplo pueden ser 6, 7 puntos. Voy a ponerle 7 puntos para que no sea tan chica, ¿sí? Y pese a que nosotros no la veamos bien acá, ¿sí? Es una fuente o es un texto que va a quedar bien, o sea, y que va a funcionar bastante bien si de lectura se trata. Y lo siguiente que voy a hacer es designarle ya una forma del texto, mejor dicho, una característica de texto de lectura dentro de la misma familia. Por ejemplo, yo he escogido Acumin y voy a añadir una fuente tipográfica que puede ser esta que por defecto, ¿sí? Voy a poner aquí como, nuevamente, texto de lectura. Tenía una falta, voy a poner texto de lectura. Entendiéndose que todo aquello que redacte tendrá un texto de esa medida, ¿ok? Ahora, les decía que yo suelo hacer lo siguiente. Entonces, así como tengo una guía del color, también voy a tener una guía de los textos. Estos van a ser textos de lectura. Aquí voy a poner un texto para que sean titulares. Y por ejemplo, cuando yo selecciono hacer titulares, entiendo que esto tendría que ser un tanto más grande. Y adicionalmente a esta, por ejemplo, yo podría optar por añadir una fuente tipográfica como esta de acá, que había escogido yo previamente. Entonces vamos a copiarla o vamos a ponerle como esta de acá. Esta es Extra Condensed, Semi Bold. Vamos a buscarla aquí. Y puede ser itálica para conservar la característica de movimiento. Y voy a subir su tamaño de texto. Puede ser de 18 puntos. Entonces yo tengo un texto que va a ir para titulares, un texto para lectura y voy a poner un texto enfático. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, que voy a diseñar un texto que me permita, en este caso, destacar algún tipo de información. Entonces, tiene la misma fuente tipográfica, ¿sí? Pero voy a darle una característica adicional. Entonces, fíjense, a este texto enfático voy a poner una condensada, delgada e itálica. Voy a aumentar con la flecha y alto un poco más del espacio. Y tengo estos textos ya diseñados acá, ¿ok? Adicionalmente a esto, ¿qué es lo que hago? Por ejemplo, les doy ya un color. Si este texto va a tener este color en los titulares,
Estos probablemente vayan con textos en líneas negras o en color negro, o quizá también puedan ir en gris. A mí me gusta un poco más que vayan en gris, pero voy a ponerle aquí que pueda ir, por ejemplo, a un 80%. Puede ser. Aquí no los logro visualizar muy bien, pero ya los voy a desplazar del lugar, ¿sí? Y lo que he hecho, por ejemplo, es diseñar una especie de guía de cómo van a ir los textos y que posteriormente me permitan tener el mismo estilo en todos. Entonces, para que se puedan ir viendo un poco mejor, voy a dibujar un rectángulo aquí de color blanco y lo voy a bloquear para que no me estorbe. Y esto, por ejemplo, voy a organizarlo, traerlo al frente. Y eso, por ejemplo, pese a que yo no lo pueda leer, lo hago más grande, porque aquí ya decidí prácticamente color y tipo de letra, y en este caso ya el tamaño también, así que no debería moverlo, porque la idea es que esta guía me sirva para poder tenerlo de forma constante. Así que bueno, la idea sería que esto no nos sirva constantemente para el resto de la maquetación. Vuelvo nuevamente a la parte retícula, una vez que he diseñado estos textos, y por ejemplo, si yo necesitaría añadir aquí un texto de descripción, ya tengo las líneas guías, voy a seleccionar la herramienta texto con la letra T, y por ejemplo, aquí voy a trazar el área donde generaré un texto para lectura. Puede ser esta la descripción del proyecto, y para no estar configurando todo el tiempo, ¿sí? Digamos que nuevamente lo que hice acá, como ya tengo esta guía, lo único que voy a hacer es seleccionar este texto y con la tecla I voy a copiar el estilo. Si este es un texto de lectura, está perfecto porque aquí ya alcanzo a ubicarlo, digamos, de la forma en la que yo necesitaba. Aquí, por ejemplo, quiero que sea un poco más abierto el espacio, ¿sí? Hago esto de aquí, Alt, flechas para la derecha. Aquí también voy a copiar, voy a hacer que este ya tenga esa modificación, Alt, 2 flechas para la derecha. Y tengo ya este texto. Entonces fíjense acá. Cuando nos aparece, por ejemplo, este icono como que de más, ¿no? Vamos a fijarnos acá, como estaba aquí. Es cuando a veces nosotros maquetamos algún texto y excede el tamaño del área que nosotros le definimos. ¿Por qué? Porque cuando escribimos un texto, voy a volver a hacerlo con la tecla T, ¿sí? Nosotros definimos el área arrastrando este espacio hasta que coincida con el área que nosotros necesitamos, y va a hacer que únicamente este espacio de aquí contenga letras, ¿no? Entonces fíjense acá. Por aquí, por ejemplo, me aparece por defecto, ¿sí? Un texto escrito. No lo voy a escribir porque no tengo la descripción del producto, pero ustedes podrían escribirlo. Fíjense en lo que acabo de hacer ahorita también. Si veo que el texto está muy amontonado, ¿sí? Puedo también aumentar el interlineado. Así como aumentábamos el espacio entre letra y letra, si yo cojo y hago flecha para arriba más alto, seleccionando el texto, o flecha para abajo, vamos a aumentar o reducir el interlineado. ¿Ok? Entonces fíjense aquí, por ejemplo, voy a tratar de dejar solamente este texto. Y aquí tengo texto que está de más. Por ahora, por ejemplo, lo borro. Entendamos que a lo mejor esta descripción no va a ser muy grande. Aquí es un texto que nos permite prácticamente visualizar cómo se vería compuesto. Y lo voy a dejar prácticamente hasta aquí. Y digamos que esa es la descripción del texto, de lo que yo necesitaba. ¿Sí? Entonces, ya tengo un texto escrito, ¿no? Con este estilo, ¿sí? Entonces, me va a servir para que cada vez que yo vuelva, ¿sí?, a escribir algún tipo de texto, este texto obviamente pueda tener esas características. Si yo ya oculto, fíjense, ya tengo un texto muy bien escrito, digamos que acompañando la composición y obviamente pues con las medidas que yo considero que son las necesarias, ¿ok? Si se fijaron, por ejemplo, antes ya había dejado este espacio de aquí. Yo podría, por ejemplo, también utilizarlo acá, como para que no... Vamos a ponerlo por ahí. Hacerlo quizá un tanto más chico. Fíjense, con la idea de que en este caso podamos seguir manteniendo el estilo que habíamos propuesto. Entonces voy a borrar esta línea de aquí con la tecla A.
de aquí, quizá lo completo. Por ejemplo, aquí ya voy haciendo algunos de los arreglos que considero van en la marcha, ¿no? Entonces fíjense que ya tengo un texto escrito. Nuevamente, si yo muestro la retícula, por ejemplo, aquí puedo mostrar un texto de énfasis, ¿no? Como les decía, por ejemplo, aquí tengo un texto diseñado para algún tipo de descripción. Y obviamente voy a centrarme en la retícula. Ahora aquí vamos a ver una forma de escribir textos que también puede ser útil. Porque, que por ejemplo nos puede servir también usando nuestra guía. Va a estar dentro de la columna. Pero por ejemplo nos va a permitir hacer ejercicios como este de acá. Yo selecciono escribir, por ejemplo, en función de esta figura. Fíjense, por ahora estoy solamente dibujando la figura, que sería esta, ¿sí? Tratando de utilizar, por ejemplo, el contorno de la figura que yo había diseñado, que había recortado. Y una vez que tengo esto, por ejemplo, cuando ustedes presionan dentro de la herramienta texto, les va a decir, por ejemplo, herramienta de texto de área, herramienta de texto en trazado, herramienta de texto vertical, texto de vertical y herramienta de texto vertical en trazado. Entonces voy a seleccionar la herramienta texto de área. Cuando le doy clic sobre este trazado, ¿sí? Fíjense, ya me permite tener un texto, digamos, en función de este modelo que yo había diseñado. Aquí en la opción párrafo, por ejemplo, yo puedo coger y ubicarlo de manera que tenga este texto con esta figura. Y aquí, por ejemplo, como ves, un texto a lo mejor enfático, descriptivo, voy a seleccionar este tipo de información, este tipo de texto que yo había maquetado antes, si ustedes recuerdan, ¿sí? Y ya nos permite tener el texto, digamos, que en ese estilo. Okay, vamos nuevamente a ocultar la retícula. Y fíjense acá, por ejemplo, ya existe una descripción de esto. Y obviamente ya es un poco más ordenado. Command Y, por ejemplo, quizás si es que este texto está muy chico, ya voy igualando algunas cosas. Fíjense que aquí si muestro la retícula, sigue estando dentro de esta área y mejor lo que he hecho es ahora es como tratar de centrarlo, ¿no? Y bueno, el resto es seguir ubicando este tipo de textos. Por ejemplo, ¿dónde vamos a ubicar el titular? Y estas cosas que he maquetado acá. Por ejemplo, vamos a ponerlo en el área de acá, ¿sí? Vamos a usar también nuevamente nuestra retícula. Supongamos que yo quiero escribir un texto aquí que sea la descripción del producto y cómo se pliega. ¿Ya? Vamos a dibujarlo así. Voy a poner con la tecla T. Voy a dibujar aquí la forma del texto. ¿Sí? Y voy a tener un texto ya escrito. Entonces, aquí por ejemplo, ¿qué es lo que haría? Nuevamente ese texto es un texto de descripción. Simplemente copio el estilo, que es este estilo de acá. Ya tengo el texto escrito. Vamos a ver que coincida bien estas partes de aquí. Ok. Si quiero, por ejemplo, lo justifico para que se vea como un solo párrafo. Vamos a ponerlo hasta aquí. Vamos a suponer que este texto es hasta este punto. ¿Sí? Y, por ejemplo, aquí vamos a poner, supongo que sería el texto, diría instrucciones o plegado, pongamos aquí. Plegado. Función. Voy a inventarme por ahora, ustedes tendrán que verificar cuál es el texto. Entonces, para no volver a designar el tamaño, el tipo de fuente, como ya tenía esto designado acá, simplemente con la tecla I lo copio, ¿sí? Y me permite tener de forma práctica, por ejemplo, la idea de dónde debería ir el texto, ¿no? Vamos a hacer esto hasta acá. Si yo oculto, por ejemplo, fíjense acá, ya tengo, por ejemplo, el texto de una forma maquetado nuevamente de forma adecuada, ¿no? Este texto de aquí no se ve, parece que está en color negro. Voy nuevamente a ponerlo en color gris. Entonces, todas las modificaciones que ustedes quieran hacer se hacen acá y luego simplemente copio el estilo. ¿Okay? Aquí está.
Por ejemplo, fíjense, aquí me queda un espacio como vacío, como que podría indicar que esta es la función de acá. ¿Qué elemento podría utilizar? Este mismo elemento que hace un rato les dije voy a dejarlo por acá, que puede ser útil. ¿Sí? Fíjense cómo funciona en esta parte. Y por ejemplo lo que puedo hacer es cortarlo aquí. Esto ya lo sabemos hacer. Por ejemplo, cojo esta herramienta de aquí, ventana, voy a buscar trazos y lo divido. Este objeto de aquí, con la tecla A, borro el exceso y ya tengo este objeto acá. Quiero darle un poco de énfasis todavía. Puedo copiar el tema del color. ¿Sí? Fíjense, ya va siendo más funcional mi maquetación. Entonces, si no quiero que sea tan digamos que tan ruidoso ahí, Shift X a lo mejor lo dejo en línea, puede ser una opción, o incluso quizá lo dejo solamente como esta línea de acá. Sí, que podría ser una de las opciones, ¿no? Vamos a verlo así. Puede ser que funcione, sí, para que no sea tan fuerte. Pongámoslo acá con una línea discontinua. Ok. Y vamos a verificar qué otros textos nos hacen falta ubicar. Entonces tenemos información sobre esto de acá. Por ejemplo, fíjense que aquí de alguna forma sin querer esta línea también está apuntando hacia el texto que yo tendría que componer. Y aquí, por ejemplo, como ya maqueté ese texto aquí, ya maqueté este texto acá, simplemente con Alt puedo arrastrarlo hasta la parte de acá. Y a lo mejor aquí irá obviamente otro texto, ¿no? Vamos a eliminar texto de aquí que está demasiado. A lo mejor sea mucho menos el texto, puede ser como hasta ahí. Oculto obviamente mi retícula. ¿Sí? Y fíjense, ya tengo mi texto maquetado. Muestro la retícula nuevamente y lo que tendré que hacer aquí es centrar, ¿no?, este texto de acá hasta el borde. Ok, fíjense aquí, nuevamente oculto la retícula, ya tengo el texto bien maquetado. Si quiero que este elemento no intervenga mucho con esta parte de acá, tendría que desplazarlo un tanto, ¿no?, para que no se vea muy intervenido. Y nuevamente aquí lo que tendría que hacer es cortarlo, ¿no? ¿Cómo lo corto? Por ejemplo, voy a seleccionar aquí hasta la parte inferior, selecciono estos dos, voy a ventana, voy a mi buscatrazos y lo divido. Borro el exceso y listo. Vamos a centrar esto aquí. Este objeto, doy clic derecho, organizar, traer al frente. Y listo. Fíjense cómo va tomando forma nuestra maquetación. ¿Sí? Ya, o sea, es mucho mejor estructurada. No tiene... va llenándose los espacios. Y no hay, digamos, en este caso... tiene un sentido ya, tiene un orden lógico. Yo voy a seguir maquetando lo que falta para que ya vayamos terminando nuestra lámina y ustedes lo siguen haciendo a la par.
Bien, de esa forma, por ejemplo, hemos terminado un proyecto, digamos así, de maquetación de una lámina, tomando como fuente de inspiración el mismo objeto que había sido diseñado previamente, haciendo una incorporación de las herramientas texto y lo importante que es planificar su maquetación, su tamaño, su color y su ubicación dentro del espacio de una forma ordenada. Podríamos añadir más recursos, podríamos restarlos, podríamos diseñar en función de otros objetos, pero el resultado va a ser bastante bueno siempre y cuando nosotros procuremos buscar esa similitud, esa relación que debe existir entre el objeto y la maquetación, haciendo que desde la selección tipográfica hasta la paleta cromática y las líneas que estén involucradas en el desarrollo del diseño sean las adecuadas. De mi parte, les agradezco por su tiempo y espero que sea bastante útil para que puedan en el futuro maquetar de mejor forma sus proyectos de presentación. Que tengan una excelente tarde.